¿Con qué porcentaje de inflación se llegaría a las próximas elecciones? Bueno, no sé, pero si se llega al 1% mensual no debería extrañarnos, porque es lógico que en un esquema con orden fiscal y tipo de cambio fijo o descendente como este, finalmente llegues a los objetivos. Si de hecho en la convertibilidad a esta altura del partido ya estábamos en menos de 1% de inflación. O sea, y en el plan austral, si bien después se logró rápido, al principio se bajó de 30 y pico por ciento de inflación hacia la zona del 2% de inflación mensual rápidamente. El gobierno actual no es tan eficiente como fue la convertibilidad, no es tan eficiente como fue el plan austral, pero está en esa línea. Es que tomó una medida y algunas medidas de shock, pero que no tuvieron el mismo impacto o que no fueron tan de shock, tal vez como la convertibilidad o el plan austral. ¿Tiene que ver con eso? Básicamente creo que la parte cambiaria ha sido esencialmente desprolija, porque ellos empezaron con un esquema de dolarización. Si vos te fijás, no me acuerdo hasta qué fecha, muy entrado ya el proceso electoral, ellos decían, el único funcionario, ya había ganado Milei, el único funcionario designado en el gobierno era Emilio Campo, que venía a dolarizar y cerrar el Banco Central. Y es el único que no está. El único que no está. Y la dolarización se fue al demonio. Y en ese momento, cuando él hablaba de dolarización durante los últimos meses, donde lo importante es qué pasó desde las PASO que él ganó, ya todos los focos es che, que dice Milei. Antes podía ser una opinión más, pero desde las PASO no era una opinión más, era la opinión del que había ganado. Entonces, en ese momento la dolarización empezó a estar en el centro de la escena y venía una dolarización que para todo el mundo financiero y político, y la gente en general, era una dolarización sin dólares. Dicen, che, ¿a dónde se va el dólar? Y encima este tipo viene y dice que el peso es un excremento. Entonces estaba todo el condimento para que el dólar subiera. Entonces después, cuando una vez que ya fue gobierno, empieza todo al revés. No. Ahora el dólar tiene que bajar y ahora el peso es la moneda fuerte. Pasamos del excremento a lo fuerte y la dolarización, bien, gracias. Sí, hasta se está pateando el levantamiento del cepo. Por eso, entonces la dolarización quedó para X futuro. Pero todo eso es un desorden cambiario que no es gratuito. No es gratuito ni fue gratuito. Es paradójico que el propio Milei hable de riesgo de hiperinflación, cuando en realidad ese riesgo de hiperinflación estaba muy atado a él. Porque si vos te fijás con detalle, con cierto desprejuicio de las cosas, porque él ha sido exitoso en instalar la idea que el gobierno anterior, con Massa, si Massa ganaba o si ganaba Bullrich, ponele, íbamos a la hiperinflación. Cosa que yo considero que para nada es así. Pero hay detalles que vale la pena tener en cuenta. Cuando él gana las PASO, el 13 de agosto del 2023, en una hora, porque yo lo traqueaba, te imaginas que estaba en el gobierno y para mí todo eso era un estrés fenomenal. En una hora del domingo a la noche, el blue subió 20%, en una hora. Yo eso lo estaba siguiendo a través del cripto. Claro. Y el lunes la apertura fue demencial respecto al dólar, claro. Y las acciones subieron abismalmente también. Claro, lo que pasa es, claro, por eso, normalmente cuando viene un gobierno liberal, después de un gobierno no liberal, llamémosle así, cuando le fue bien a Macri en los PASO, y apareció que Macri podía ser verdaderamente el presidente, el dólar bajó en 2015. También bajó el riesgo país, pero bajó el dólar. Acá ganó Milei, bajó el riesgo país, pero subió el dólar. Eso es anómalo. ¿Por qué pasó? Y porque el que venía decía que iba a dolarizar. Entonces vos decís, el que venía, que era liberal, provocaba que el dólar subiera, cosa que es inusual eso. Es inusual. Ahora, fíjate vos, que en las elecciones generales en octubre, creo que fue el 19, ya no me acuerdo la fecha. Sí, el 22, si no me 22 de equivoco. octubre. Sí. En las elecciones generales gana Massa, viste que recupera y va a 37-30, y el dólar baja 20%. Sí. Las acciones también bajaron. Bueno, pero quiero decir, pero baja el dólar. Que cuando hablamos de hiperinflación, tenemos que hablar del dólar, porque el marcador, como si fuera el principal indicador de una hiperinflación, es qué pasa con el dólar.
Si te gustó este fragmento, hacé clic acá para ver la entrevista completa.